Hola, espero que estén bien. Lo que vamos a hacer en este video es terminar con las propiedades de los estimadores puntuales. En particular, nos quedó pendiente una propiedad que es la eficiencia absoluta de un estimador. Si nosotros ya vimos la eficiencia relativa, así ese era un concepto más fácil. Si vos tenías dos estimadores insesgados, siempre preferís aquel que tenga menor varianza, ¿sí? Porque como son insesgados los dos, no tienen sesgo, entonces el que tiene menos varianza es el que tiene menor error cuadrático medio, y ese es un criterio para elegir entre estimadores insesgados. Sí, pero ahora vamos a ir como un paso más allá y vamos a definir eficiencia en un criterio absoluto. Si el otro era relativo porque era comparando dos estimadores. Ahora lo que quiero decir es si un estimador es eficiente o si no lo es. Sí, es como que quiero decir algo eh, un poco más fuerte que simplemente compararlo con otro estimador que me dieron. Sí, van a ver que esto eh, se relaciona con, o sea, esto está muy vinculado con la estimación por máxima verosimilitud, sí, entonces hay mucha relación con máxima verosimilitud. Sí, lo que vamos a ver nosotros es eficiencia absoluta de cuando queremos estimar un solo parámetro. Sí, si queremos estimar más de un parámetro, se puede hacer lo mismo, nada más que es un poco más complicado, pero no, o sea, no cambia demasiado lo que tenemos que hacer. Pero bueno, van a ver que en un momento voy a empezar a hablar de derivada, derivada primera, derivada segunda, y siempre es más fácil pensar que tenés un solo parámetro, ¿sí? Porque estás derivando por el parámetro y listo. Si tenés más de uno, en realidad habría que tomar eh, el vector de derivadas, la derivada por el primer parámetro y la derivada por el segundo parámetro, y las derivadas segundas serían una matriz, entonces se vuelve un poco más molesto. Así que está bien si lo pensamos con un solo parámetro y nos olvidamos por ahora de ese problema. ¿Sí? Em, bien, vamos a decir lo siguiente. Un estimador tita sombrero insesgado. Sí, esto lo que voy a decir es solo para estimadores insesgados. Es eficiente en sentido absoluto, ¿sí? O eficiente a secas, si su varianza coincide con la cota de Kramer-Rao. Sí. Y me queda por explicar, bueno, qué es la cota de Kramer-Rao. Sí, que ahora nos vamos a dedicar a eso. Pero bueno, antes de eso lo que quería es tratar de orientar hacia dónde vamos. Y vamos a decir que un estimador es insesgado, perdón, un estimador insesgado es eficiente si su varianza es igual a la cota de Kramer-Rao. Sí, la cota de Kramer-Rao es un número que me dice, es un número que depende de la muestra y del, depende de dos cosas, de la muestra sí, de la muestra que tenés y también del fenómeno con el que estés trabajando. Sí, es un número que depende de estas dos cuestiones, de la muestra y del fenómeno con el que trabajás, que me dice qué tan preciso como máxima puede ser una estimación. Sí, entonces voy de vuelta. La cota de Kramer-Rao es un número, ¿sí? Este número depende de la muestra y del fenómeno con el que estés trabajando. ¿Sí? Con fenómeno con el que estoy trabajando me refiero a la población, ¿sí? Depende de la muestra que tenés y de si estás trabajando con una normal o de si estás trabajando con una gama, ¿sí? De estas dos cuestiones depende, de la muestra y de la población con la que estés trabajando. Y este número me da como
una precisión máxima que podés tener al momento de estimar, ¿sí? Es como, sí, me da eso, es como lo máximo posible que podría ser de preciso para estimar el parámetro, ¿sí? Entonces, por eso es que se llama cota de Kramer-Rao, ¿sí? La idea es que este, no sé, va a ser un número 10, entonces el estimador es insesgado si su varianza es igual a 10, ¿sí? Si es más grande que esta cota de Kramer-Rao, en realidad podría haber, en teoría, un estimador que sea mejor, ¿sí? Donde mejor es más eficiente, ¿sí? Bien, ahora le vamos a poner un poco más de contenido a esta idea de cota de Kramer-Rao, pero recuerden que me da, que es esta idea de cómo me trata de medir lo máximo que vos podés exprimir a tus datos y lo máximo de información que le podés sacar, ¿sí? Y entonces, en otras palabras, me dice, bueno, ¿qué tan preciso podés ser con esta muestra que tenés y con este modelo de probabilidad que estás trabajando? Porque me está midiendo cuánto es lo máximo de información que puedo sacar de esa muestra y de ese modelo de probabilidad. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos la definición de eficiencia, así que cuando entendamos qué es la cota de Kramer-Rao, vamos a poder eh, finalmente ya caracterizar esta propiedad. ¿Sí? Entonces tenemos cota de Kramer-Rao. A ver, vamos a poner un poco en contexto. Tenemos una muestra aleatoria, ¿sí? Sea x1, x2, xn, una muestra aleatoria. Acuérdense que muestra aleatoria eran variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿sí? Con función de densidad f de x tita, ¿sí? Hay un parámetro, esto sería como la función de densidad de la población, ¿sí? Llamamos L minúscula de x dado tita, no, al revés, de tita dado x a la log verosimilitud de la muestra. Sí, recuerden el concepto de verosimilitud y cuando tomábamos el logaritmo. Sí. Y por último, sea tita sombrero un estimador insesgado del parámetro tita. Sí, piensen que es un solo parámetro para que sea fácil. Entonces tenemos una muestra aleatoria, la función de densidad, la log verosimilitud y un estimador insesgado de nuestro parámetro. ¿Sí? Que si tuvimos suerte, por ahí cuando hicimos estimación por un máximo de verosimilitud, nos salió que el estimador era insesgado, así que podemos usar ese, ¿sí? Pero si no, no sé, obtengo otro o me darán algún estimador insesgado. Entonces, la varianza de este estimador insesgado es siempre más grande o igual que la siguiente expresión. Sí, vamos a tener tres expresiones en total que son equivalentes entre sí. Si esta de acá es igual a la siguiente expresión, ahora explicamos qué significa esto. Esto es menos 1 sobre n veces la esperanza de la derivada segunda y esto a su vez es igual a menos 1 sobre n veces
la esperanza de la derivada segunda de la log verosimilitud. ¿Sí? Estas las tres expresiones son lo mismo. Las tres expresiones son la cota de Kramer-Rao. Si esto representa la mínima varianza posible que podría tener un estimador insesgado. Sí, esto es importante. La cota de Kramer-Rao es para estimadores insesgados. Hay veces que uno puede conseguir un estimador mejor incluso, que sobrepasa la cota de Kramer-Rao, pero necesariamente va a tener sesgo. ¿Sí? Entonces ahí, nada, entramos en una zona en donde, bueno, ¿qué hago? Me banco un poco de sesgo, me quedo con este estimador que es como súper eficiente, o, o me quedo con los insesgados y trato de llegar a la cota de Kramer-Rao. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre, nada, repito esto, la cota de Kramer-Rao es para estimadores insesgados. Estas tres expresiones son equivalentes entre sí. Tal vez me conviene empezar a interpretar la última. Sí, fíjense que lo que tenemos acá dentro de la esperanza es la condición de segundo orden de la estimación por máxima verosimilitud. ¿Sí? La estimación por máxima verosimilitud era un máximo, así que la condición de segundo orden es negativa. Sí, es un negativo porque acuérdense que uno tenía condición de segundo orden que me decía que la función estaba triste, entonces tiene un máximo. ¿Sí? Entonces en general esto que está acá, esta esperanza, va a ser la esperanza de algo negativo y me da negativo. ¿Sí? Y por eso el menos 1 acá arriba. ¿Sí? Em, por eso el menos 1 de acá que está dando vueltas, acá me equivoqué, hay una n que está de más, no es necesaria esta n. ¿Sí? Como esta derivada es negativa, por eso es que me aparece el menos 1, y ahora interpretamos qué significa esto. Primero que nada, quiero darles alguna intuición de por qué estas dos son iguales entre sí. Si recuerdan que esto era la condición de segundo orden de máxima verosimilitud, esto también es lo mismo. Porque para armar la función de verosimilitud vos hacías el producto de un montón de funciones de densidad y le tomabas logaritmo, que es lo que está acá. Sí, pero cuando le tomás el logaritmo al producto, sí, en realidad el producto lo vas a tener como a la n, porque lo vas a poder simplificar de esa forma porque todas las variables aleatorias son idénticas, independientes e idénticamente distribuidas, entonces te queda a la n, y cuando le tomes logaritmo baja ese exponente y aparece por acá. ¿Sí? Entonces, en definitiva, estas dos expresiones son la misma cosa, nada más, bueno, tal vez ya tenía armada la verosimilitud, entonces no pongo la n. Si todavía no la tenía armada, lo puedo armar con la función de densidad y le agregas la n y listo. ¿Sí? Entonces, esto de acá es la misma cosa. Y de vuelta, como esto es una condición de segundo orden, entre comillas, que tiene que dar negativa, tiene que tener un negativo porque la varianza siempre es positiva. ¿Sí? Así que entre estas dos no hay mucha diferencia. Acá sí hay una diferencia, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos derivada segunda acá. Sí, y acá tenemos la esperanza de la derivada primera al cuadrado. Esto es otra cosa y no habría ninguna razón para pensar que esto es igual a lo otro, ¿sí? Sin embargo, esto se puede mostrar esto es la igualdad de la información, ¿sí? Igualdad. Que es lo que me garantiza que esta esperanza de acá, que es la esperanza lo de adentro se llama score, ¿sí? Que sería como en valor esperado la condición de primer orden, ¿sí? Entonces la esperanza de la condición de primer orden al cuadrado resulta que es igual a el negativo de la esperanza de la condición de segundo orden, ¿sí? Estas cosas resulta que son iguales. No me voy a detener demasiado en eso, pero nada, les comento por dónde sale. Lo que vamos a hacer es tratar de interpretar un poco intuitivamente qué significa esto de la cota de Kramer-Rao, sí, un poco más. Y después vamos a hacer un ejemplo en donde hacemos estas tres versiones para ver que efectivamente esto que nos está dando es cierto y verificamos que un estimador era eficiente en sentido absoluto, ¿sí? Un último comentario antes de seguir. Si tuviéramos más de un parámetro, se complica un poco la definición, ¿sí? O sea, si tita, imagínense, son dos parámetros muy sigma, se complica un poco más la definición porque al tomar la derivada primera, por ejemplo,
vos tenés derivada con respecto a mu y derivada con respecto a sigma al cuadrado, ¿sí? Tenés como dos derivadas. Y bueno, al elevar al cuadrado eso, en realidad no lo estás elevando al cuadrado, lo estás como multiplicando las dos derivadas, te queda una matriz. ¿Sí? Entonces es un poco más difícil, aparece la inversa y qué sé yo. Eh, pero bueno, o sea, con que lo entendamos con un solo parámetro estamos bien. Siempre tengan en cuenta que esto se extiende siendo un poco más cuidadoso con las definiciones de estas derivadas y de cómo ponerlo en el denominador entre comillas. ¿Sí? Bien, entonces, para interpretar, a ver, quiero hacer una interpretación. Sí, y para eso voy a usar la última versión que escribí, que es la versión de la esperanza de la condición de segundo orden. ¿Sí? Ustedes saben que, no sé, supónganse que acá están los posibles valores de tita, ¿sí? Y acá tenemos la log verosimilitud, ¿sí? Entonces L de tita dado X y acá también. Voy a hacer dos casos. En el estimador de máxima verosimilitud nosotros sabemos que la verosimilitud se hace lo más alta posible, ¿sí? O sea, tenemos este valor de acá donde está el estimador, que en realidad esto sería en el verdadero valor del parámetro. Pero bueno, lo que quiero mostrar acá, más allá de eso, de ese comentario, es lo siguiente. Si lo que me está importando para la cota de Kramer-Rao, que de alguna forma me da una idea de cuál es la precisión, es la condición de segundo orden, ¿sí? Y fíjense que en la condición de primer orden si uno dibujara la recta tangente, es plana, porque estamos en un máximo, ¿sí? Así que en ese sentido, los dos dibujos que yo acabo de dibujar no se distinguen, porque los dos tienen un máximo ahí y hay una recta tangente que es plana en ese lugar, ¿sí? Pero sí se distinguen en la condición de segundo orden, si este máximo de acá, que me estoy señalando acá a la derecha, este máximo de acá, es bien obvio que es un máximo, porque en los alrededores de donde está el máximo efectivamente es muy empinado. ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta que este es bastante más obvio que al menos que el otro, que es un máximo, porque es como muy empinado a los alrededores. Entonces al toque me doy cuenta que estoy en un máximo, porque si me muevo un poquito ya me caigo un montón. ¿Sí? En cambio, en el de la izquierda, al menos relativamente con el otro que está ahí a la derecha, no es tan obvio que es un máximo ahí, ¿sí? Es como que no es tan empinado en los alrededores, ¿sí? Y resulta que esto, que es la forma de la función de verosimilitud en los alrededores de donde está el máximo, es importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso en donde es muy obvio dónde está el máximo porque es muy empinado en los alrededores, si vos te equivocás un poquito, en lugar de estar exactamente en el máximo te vas un poquitito a la derecha, te das cuenta al toque. ¿Sí? Entonces la estimación en este caso es más precisa. En cambio, en el caso de la izquierda, si vos te equivocás un poco del estimador de máxima verosimilitud, tal vez no te das cuenta. Sí, es un poco más bajo, sí, pero no es tan obvio. ¿Sí? Entonces acá la estimación es menos precisa. Y creo que el punto intuitivo acá se entiende, ¿sí? Es mejor, te va a dar más precisión tener una verosimilitud que es súper empinada, porque vas a poder diferenciar si vos no estás en el máximo, ¿sí? Te vas a dar cuenta bien rápido, ¿sí? Entonces, el caso de más precisión, que es el que está acá, se corresponde con una condición de segundo orden muy negativa. ¿Sí? Porque tiene mucha curvatura ahí, ¿sí? Entonces, este número de acá es muy grande en valor absoluto, ¿sí? Pero bueno, ustedes noten que el menos con el menos se va a ir, si es muy negativa, bueno, quedará un número muy grande, pero tenés 1 dividido eso. Así que en realidad se corresponde con una varianza
tetita sombrero pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá de manera intuitiva? Lo que está pasando es que, dado que la verosimilitud tiene esta forma muy empinada que me permite a mí distinguir muy bien los máximos, ¿sí?, de lo que no son máximos, dada una muestra vos vas a poder obtener estimaciones más precisas, ¿sí? Y eso significa una varianza de tu estimador y sesgado pequeña, ¿sí? Hacemos el ejercicio para el otro. En este caso tengo una verosimilitud que es menos precisa, menos obvio, o una estimación que es menos precisa y es menos obvio que estamos ahí en un máximo. Sí, la condición de segundo orden es negativa, siempre es, pero no es tan grande en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, condición de segundo orden no tan grande en valor absoluto. Sí, de vuelta al menos se va a ir con el menos de la condición de segundo orden. Si esto lo estamos midiendo en valor esperado, en algún momento que calculo una esperanza. Estoy omitiendo eso para hacer esta explicación por ahora. Y entonces nos queda una varianza del estimador un poco más grande. Sí, la varianza del estimador es un poco más grande. Y la idea entonces acá es que esta forma de la verosimilitud un poco más plana, dada una muestra, no me permite extraerle tanta información a la estimación que vos obtenés, ¿sí? Y entonces eso se traduce en un estimador que tiene mayor varianza. Mayor varianza es menor precisión, ¿sí? Bien. Bueno, creo que eso es todo lo que quería hacer para la interpretación. Sí, siempre es más fácil interpretar la cota de Kramer-Rao en esto. Y bueno, quedará pendiente esto de la igualdad de la información, sí, que es lo que me hace que la primera y la segunda versión de la cota es lo que me muestra que efectivamente son iguales. Estas dos son iguales medio por definición de cómo hacemos la log verosimilitud, así que acá no hay mucho para agregar, pero acá sí se podría trabajar un poco más, que tal vez lo haremos más adelante. Sí. Lo que voy a hacer ahora es trabajar con un ejemplo. Para ver cómo se traduce esto a la práctica, y lo hacemos con un estimador. Verificamos que ese estimador que tengo es eficiente en sentido absoluto, y lo hacemos con las tres versiones. Así, si bien no hicimos la demostración, así al menos verificamos en un caso que esto es cierto. Entonces voy a trabajar con una distribución exponencial con parámetro θ. Recuerden que la exponencial es la gama con alfa igual a 1, ¿sí? La esperanza de una distribución exponencial es θ, la varianza es θ cuadrado, ¿sí? Y esto se puede calcular, o pueden recordar que la gama, la esperanza era alfa por θ, así que 1 por θ, y la varianza era alfa por θ al cuadrado, así que 1 por θ al cuadrado. Bien. Anoto la función de densidad de la distribución exponencial, la voy a necesitar, ¿sí? Porque tengo que calcular la cota de Kramer-Rao, ese va a ser mi objetivo, así que tengo que tener a mano esto. Sí, esto es 1 sobre θ por e a la menos θ sobre x. Sí, la función gamma que aparecía de la gama desaparece porque gamma de 1 es 1. Y teníamos x a la alfa menos 1 que termina dando x a la 0, así que esta es la función de densidad. Tal vez me conviene también escribir para tenerla a mano la función de verosimilitud, que es el producto de las densidades, dado que tenés una muestra de tamaño n. Esto está mal allá el exponente. Sí, es menos x sobre θ. Puse cualquier cosa. Sí, y la log verosimilitud, entonces le tomo logaritmo de eso. Me queda la suma de menos xy sobre θ, ¿sí?
menos el logaritmo de tita. Si la suma afecta a todo, así que esto es menos la suma de los xy dividido por tita, menos n veces el logaritmo de tita. ¿Sí? Bien, la logrosimilitud la guardo, porque la voy a usar cuando use la tercera versión de la cota de Cramer-Rao. Y lo que voy a tratar de analizar es si el estimador tita sombrero, que es igual a x raya, es eficiente. Sí, entonces quiero ver si cumple con la cota de Cramer-Rao. Ya sabemos que este estimador es insesgado, así que quiero ver si es eficiente en sentido absoluto. Sí, entonces vamos por la primera versión. Lo que necesito para la primera versión es agarrar la función de densidad, le tomo logaritmo, la derivo y elevo al cuadrado. Sí, es un poco de trabajo y después tomar la esperanza. Es bastante trabajo, pero bueno, lo hacemos. Agarro la función de densidad, le tomo logaritmo. Sí, voy por la primera versión, 1. El logaritmo de la función de densidad es el logaritmo de eso, que va a ser menos x sobre tita, menos el logaritmo de tita. Sí, entonces estoy en la primera versión de la cota, agarro esta cosa que me acaba de darle y la derivo con respecto a tita, y luego la elevo al cuadrado. Entonces la derivada de este logaritmo de la función de densidad con respecto a tita. ¿Sí? Esto termina quedando x sobre tita al cuadrado, y acá queda menos 1 sobre tita. Esto es entonces x menos tita dividido tita al cuadrado. ¿Sí? Luego lo que hago es elevo esto al cuadrado. ¿Sí? Me queda x menos tita al cuadrado sobre tita a la cuarta. ¿Sí? Y por último yo necesitaba la esperanza de esto. ¿Sí? Entonces la esperanza de esto, que era lo que tengo que poner abajo ahí en el denominador. Entonces, 1 sobre tita a la cuarta es una constante y arriba queda la esperanza de x menos tita al cuadrado. Y si ustedes miran con cariño esa esperanza es la varianza. ¿Por qué? Porque es la esperanza de las desviaciones al cuadrado, las desviaciones con respecto a la esperanza misma. ¿Sí? Entonces esto es la varianza de x. Y la varianza de mi distribución exponencial es tita al cuadrado. Entonces esta cosa me termina dando 1 sobre tita al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que yo estoy en la primera versión de la cota de Cramer-Rao. Entonces ahora escribo eso. La cota de Cramer-Rao tiene que ser más grande que 1 sobre n por eso. Sí, en realidad la varianza del estimador es más grande que eso, que es la cota de Cramer-Rao. Entonces la varianza de tita sombrero tiene que ser más grande o igual que 1 sobre n veces 1 sobre tita al cuadrado. Sí, que es tita al cuadrado sobre n. Sí. Entonces esta es la cota de Cramer-Rao. Para este caso lo hicimos para la primera versión. Chequeemos cuál es la varianza de x raya. La varianza de x raya es la varianza de mi distribución dividido por n. Así que cumple con la cota de Cramer-Rao. Entonces x raya es eficiente. ¿Sí? Es lo máximo de x raya te da lo máximo de precisión que vos podrías obtener con un estimador insesgado. ¿Sí? Así que es el estimador eficiente. O es un estimador eficiente. Bien. Bueno, por ahora lo que hicimos es trabajar con la cota de Cramer-Rao yendo por el primer camino. Si hago por el segundo, con la derivada segunda. Vuelvo un poco a ver cómo era esto. Vamos a tener que hacer la derivada segunda y luego tomar la esperanza. Así que voy a ver dónde está la derivada primera, que acá está. Es esto de acá. Lo tengo que derivar otra vez.
¿sí? Entonces anoto la derivada segunda, ¿sí? Derivada segunda del logaritmo de la función de densidad con respecto a tita dos veces. Sí, acá está la derivada primera, esto me va a dar menos 2 por x, sí, esto es menos 2x por tita al cubo, sí, tita a la menos 3. Y acá queda más 1 sobre tita al cuadrado. Que esto termina siendo tita menos 2x sobre tita al cubo. Le tomo la esperanza a esto, la esperanza de la derivada segunda. Sería la esperanza de todo eso, que termina siendo 1 sobre tita al cubo por la esperanza de tita es tita, menos 2 por la esperanza de x. Pero la esperanza de x en esta distribución es tita, ¿sí? Entonces esto es 1 sobre tita al cubo por tita menos 2 tita, o sea, por menos tita. ¿Sí? Entonces esto termina siendo menos 1 sobre tita al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, la varianza de mi estimador insesgado, o la varianza de cualquier estimador insesgado, es siempre más grande o igual que menos 1 sobre n veces por menos 1 sobre tita al cuadrado. Y esto es tita al cuadrado sobre n. Y está bien porque estamos verificando que ese resultado era efectivamente cierto. ¿Sí? Entonces acá podemos calcular la cota de Cramer-Rao usando la segunda versión. ¿Sí? Y por último usamos la versión de la función de verosimilitud, que es lo mismo, ¿sí? Esto puede ser útil porque si yo ya hice el estimador de máxima verosimilitud, ya tengo todo esto. O sea, ya tengo la condición de segundo orden, así que le tomo la esperanza y saco rápido la cota de Cramer-Rao. ¿Sí? Entonces, por ahí esto puede ser útil. Entonces miro la función de verosimilitud que está acá armada, la log verosimilitud, perdón. Hago la condición de primer orden y la condición de segundo orden. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es primero escribir la log verosimilitud porque si no voy a hacer lío con la derivada. La reescribo, esto es menos la suma dividido tita menos n veces el logaritmo de tita. ¿Sí? Condición de primer orden es la derivada de esto con respecto a tita. Bueno, acá va a quedar la suma de los xy dividido por tita al cuadrado. Y acá queda menos n veces sobre tita. ¿Sí? Esto no me sirve porque yo necesito la derivada segunda, así que sigo. Pero bueno, si ustedes estaban buscando el estimador de máxima verosimilitud, lo que hacen es igualan eso a 0 y despejan tita y les da x rayas, y x raya es el estimador de máxima verosimilitud en este contexto. Pero ahora derivo de vuelta con respecto a tita y esto les da menos 2 veces la suma de los xy dividido por tita al cubo más n dividido tita al cuadrado. Sí, que es parecido a lo que hicimos hace un rato, nada más que en lugar de un 1 hay una n y en lugar de solo x está la suma de todos los x, ¿sí? Y en definitiva esta es la n que no ponemos en la tercera versión de la cota y por eso es que es todo lo mismo. ¿Sí? Esto lo puedo reescribir como tita n menos 2 veces la suma de los xy, todo dividido por tita al cubo. ¿Sí? Entonces le tomo la esperanza a eso. La esperanza de la derivada segunda de la función de verosimilitud va a ser 1 sobre tita al cubo por la esperanza de tita n menos 2 veces la suma de los xy. Uno sobre tita al cubo por la esperanza de tita n es tita n, porque eso es constante, menos 2 por la esperanza de la suma, es la suma de las esperanzas, que son todas iguales, o sea, menos 2n por tita. Si todas las esperanzas son iguales a tita porque es una muestra I y D, y entonces tengo n de ellas y termino llegando a lo mismo. Esto me da
menos n veces tita sobre tita al cubo, que es menos n sobre tita al cuadrado. ¿Sí? Entonces armo la cota de Cramer-Rao para este caso. Esto va a hacer que la varianza de tita sombrero, donde tita sombrero es un estimador y sesgado, es más grande que menos 1 sobre eso. ¿Sí? No tuve que agregar ninguna n acá porque ya está dentro de la log verosimilitud, así que no fue necesario agregar nada. ¿Sí? Entonces ya sea cualquiera de las maneras que ustedes tomen para armar la cota de Cramer-Rao les va a salir, ¿sí? Siempre es la misma. Lo bueno de tener más de una es que tal vez me sirve para verificar, ¿sí? Si tienen ganas de verificar lo hacen con una forma, después lo hacen con la otra y si les da distinto algún error tienen. Pero bueno, y recuerden la discusión intuitiva sobre lo que hicimos al principio sobre esto, más allá del ejemplo. Eh, Está bueno que tengan la intuición de por qué es que tenemos esta cota de Cramer-Rao y por qué la forma de la verosimilitud me afecta a la precisión de las estimaciones. ¿Sí? Esto es algo que por ahí está bueno para tratar de terminar de entender el concepto de verosimilitud. Bueno, eso es todo por este tema de las propiedades de los estimadores.